Caroline Jackson miraba fijamente la pantalla de su ordenador, la suave luz azul iluminando su rostro en la oscuridad de su pequeño apartamento en Atlanta. A los 30 años casi había renunciado a encontrar el amor. Analista financiera con un trabajo estable en una firma respetada, Caroline lo tenía todo a su favor, excepto una vida personal plena. Su historial amoroso era una serie de decepciones y corazones rotos que la habían dejado cansada de conocer gente nueva. Era un lluvioso martes por la noche de febrero de 2022, cuando recibió aquel primer mensaje de Peter Robinson. Llevaba casi 6 meses en la aplicación de citas con poco éxito. La mayoría de las conversaciones se desinflaban después de unos pocos intercambios, pero había algo diferente en Peter. Su foto de perfil mostraba a un hombre afroamericano guapo, con una sonrisa brillante y ojos amables. Tenía 35 años, vivía en Ontario, Canadá, y trabajaba como desarrollador de software. Tu perfil me llamó la atención, decía su mensaje. No mucha gente pone los podcasts de True Crime como uno de sus intereses. ¿Has escuchado el último episodio de Criminal? Caroline sonrió. La mayoría de los hombres empezaban con cumplidos genéricos sobre su apariencia, pero Peter había notado algo específico de sus intereses. Ella respondió de inmediato, y antes de darse cuenta, habían pasado 2 horas mientras hablaban de sus podcasts, libros y películas favoritos. En las semanas siguientes, sus conversaciones se hicieron más profundas. Peter le contó cómo había crecido en Toronto con su abuela después de perder a sus padres en un accidente de coche cuando tenía 12 años. Caroline compartió historias sobre su familia muy unida en Atlanta y sus esfuerzos por hacerse un lugar en una industria financiera dominada por hombres. Hablaban todos los días, intercambiando mensajes durante el horario de trabajo y haciendo videollamadas cada noche. Nunca me he conectado con alguien así, le dijo Peter en una de sus llamadas nocturnas. Siento como si te conociera de toda la vida. Caroline sentía lo mismo. Por primera vez en años, estaba ilusionada con las posibilidades de una relación. Su mejor amiga Denise Wright no estaba tan entusiasmada. Nunca lo has visto en persona, le recordó Denise durante el almuerzo. La gente puede ser quien quiera en Internet. Es que todos esos podcasts de True Crime no te han enseñado nada. Hacemos videollamadas todos los días, protestó Caroline. No es como si estuviera escondiendo algo. Lo que Caroline no le contó a Denise era que sus videollamadas siempre eran desde los hombros hacia arriba. Peter siempre colocaba la cámara de manera que solo se viera su cara y la parte superior del cuerpo. Cuando Caroline le preguntó por eso, él le explicó que su apartamento tenía mala iluminación y que su equipo era limitado. Parecía una explicación razonable, y Caroline no insistió en el tema. A los 3 meses de relación en línea, Peter sacó el tema de conocerse en persona. Me encantaría visitar Atlanta, dijo, pero mi situación en el trabajo es complicada ahora mismo. Estamos en medio de un gran proyecto y no puedo tomarme suficiente tiempo libre como para que el viaje valga la pena. Hizo una pausa. Pero me encantaría que tú pudieras venir a Ontario. Podría enseñarte Toronto o llevarte a las cataratas del Niágara. ¿Qué te parece? Caroline dudó. Tenía días de vacaciones acumulados y la idea de por fin conocer a Peter en persona hacía que su corazón se acelerara. Pero también tenía un nudo de ansiedad en el estómago. De verdad estaba pensando en volar a otro país para conocer a un hombre al que solo había conocido en línea. Lo pensaré, le dijo. Esa noche Caroline no pudo dormir. Revisó todas sus conversaciones, miró las fotos que él le había enviado y reprodujo mentalmente sus videollamadas. En cada interacción Peter había sido amable, atento y honesto. Si no podía confiar en él, ¿en quién podía confiar? A la mañana siguiente lo llamó con su decisión. Iré a Ontario, dijo. Hagamos que esto pase. La emoción de Peter era palpable. No te vas a arrepentir, Caroline. Esto va a ser increíble. Planearon su visita para junio. Caroline se quedaría 2 semanas dividiendo su tiempo entre un hotel en el centro de Toronto y el apartamento de Peter en un suburbio a las afueras de la ciudad. Peter insistió en pagarle el hotel diciendo que se sentiría mejor sabiendo que ella tenía su propio espacio si lo necesitaba. A medida que se acercaba la fecha, la emoción de Caroline se mezclaba con los nervios.
Renovó su pasaporte, compró ropa nueva y le contó a todo el mundo su próximo viaje para conocer a su novio canadiense. Solo Denise expresó preocupación. «Por lo menos déjame tener su dirección». Y su número de teléfono, insistió Denise. «Y prométeme que te pondrás en contacto conmigo todos los días». Caroline estuvo de acuerdo apreciando la preocupación de su amiga, aunque le pareciera exagerada. Peter le había dado su dirección sin dudar, y sugirió que intercambiaran contactos de emergencia, lo que tranquilizó aún más a Caroline, al demostrarle que él no tenía nada que ocultar. La semana antes de su viaje, Peter parecía distraído durante sus llamadas. Cuando Caroline le preguntó si todo iba bien, él la tranquilizó diciendo que solo era estrés por el trabajo. «Hay algo que he querido contarte», dijo durante su llamada 2 días antes del vuelo. «Pero creo que es mejor que hablemos de eso en persona». Una oleada de ansiedad recorrió a Caroline. «¿Es algo malo? No, respondió Peter rápidamente. «Es solo algo sobre mí, que debería haberte mencionado antes, pero tenía miedo de que pudiera cambiar las cosas entre nosotros». La mente de Caroline se llenó de posibilidades. Estaba casado. Tenía hijos de los que no había hablado, fuera lo que fuese. Decidió que no podía ser tan grave si él seguía tan ansioso porque ella lo visitara. «Podemos hablar de eso cuando llegue», dijo. «Estoy segura de que podremos resolver lo que sea». Peter sonrió con un alivio visible en el rostro. «Eres increíble, Caroline. No puedo esperar a verte». La noche antes de su vuelo, Caroline hizo y deshizo su maleta varias veces, asegurándose de que no le faltara nada. Le envió un último mensaje a Peter antes de acostarse. «Nos vemos mañana. No puedo creer que por fin esté sucediendo». Su respuesta llegó enseguida. «Buen viaje. Mañana es el primer día del resto de nuestras vidas». Caroline se durmió con una sonrisa en los labios, soñando con el momento en que por fin estaría en los brazos de Peter. El vuelo de Atlanta a Toronto duró poco menos de 2 horas y media, pero para Caroline se sintió eterno. Apenas había dormido la noche anterior y tenía el estómago hecho un nudo de emoción y ansiedad. Esa mañana había puesto especial cuidado en su apariencia, llevaba un vestido azul nuevo, que complementaba su tono de piel oscuro y se había maquillado con precisión. Cuando el avión comenzó a descender hacia el Aeropuerto Internacional Toronto, Pearson Caroline miró por la ventanilla la ciudad que se extendía bajo ella. En algún lugar ahí abajo, Peter la estaba esperando. El pensamiento hizo que su corazón se acelerara. Tras pasar por aduanas y recoger su equipaje, Caroline se dirigió a la zona de llegadas. Peter había prometido recibirla allí. Escaneó la multitud buscando el rostro familiar que había visto durante tantas horas en la pantalla de su ordenador. Y entonces lo vio. Peter estaba sentado en una silla de ruedas cerca de la salida sosteniendo un pequeño cartel con su nombre. Caroline se quedó helada apretando con fuerza el asa de su maleta. Una silla de ruedas. Peter estaba en una silla de ruedas. Era eso lo que él había querido contarle en persona. Se acercó lentamente, y cuando Peter la vio su rostro se iluminó con una sonrisa radiante. «Caroline», dijo con la misma voz que en sus videollamadas. «Eres aún más hermosa en persona». Caroline se inclinó para abrazarlo, su mente corriendo a toda velocidad. «Peter, es tan bueno por fin conocerte». Al abrazarlo, Caroline no pudo evitar mirar hacia sus piernas. Llevaba pantalones largos, pero podía ver que donde deberían estar sus pantorrillas, la tela caía plana sobre la silla. Peter notó su mirada y su sonrisa vaciló un poco. «Supongo que tenemos algunas cosas de las que hablar», dijo en voz baja. «Sí», coincidió Caroline, enderezándose. «Pero quizá no aquí en medio del aeropuerto». Peter asintió y señaló su silla. «Espero que esto no cambie nada. Quería contártelo, pero tenía miedo de que cancelaras tu viaje». Caroline respiró hondo. Estaba en shock, confundida, pero se recordó que este seguía siendo Peter, el mismo hombre con el que había conectado tan profundamente los últimos meses. «Vamos a algún lugar donde podamos hablar», dijo. Salieron del aeropuerto hacia la zona de taxis. Peter explicó que había reservado un taxi accesible para llevarlos al hotel.
Pensé que quizá querrías instalarte antes de meternos en conversaciones difíciles, dijo. El taxista cargó el equipaje de Caroline y ayudó a Peter a entrar en el vehículo. Mientras avanzaban hacia el centro de Toronto, Caroline intentó procesar la revelación. Peter no tenía piernas. Era amputado. Eso era lo que había estado ocultando durante las videollamadas al no mostrar nunca más allá de los hombros. El trayecto estuvo lleno de conversación trivial forzada. Peter señalaba algunos lugares, y Caroline hacía preguntas educadas, pero el tema sin nombrar pesaba entre ellos. Al llegar al hotel, Peter insistió en subir con ella. «Te debo una explicación», dijo cuando se cerraron las puertas del ascensor. La habitación de Caroline estaba en el piso 15, una amplia suite con vista a la Torre CN. En otras circunstancias, estaría encantada con el alojamiento. Ahora apenas lo registraba mientras dejaba su maleta y se giraba para enfrentar a Peter. «¡Me mentiste!», dijo, las palabras saliendo más duras de lo que pretendía. Peter se acercó a la ventana mirando el horizonte de Toronto. «No mentí», respondió. «Solo no te dije todo». «Eso es lo mismo, Peter», replicó Caroline intentando mantener la voz firme. «Ocultaste esto deliberadamente. Tuviste meses para contármelo». Peter se volvió hacia ella con una expresión mezcla de culpa y desafío. «Habrías venido si lo hubieras sabido». La pregunta quedó suspendida en el aire. Caroline quería decir que sí de inmediato, demostrar que no era superficial, pero dudó. «¿Habría tomado la misma decisión si lo hubiera sabido? No lo sé», admitió finalmente. Pero merecía la oportunidad de decidir con toda la información. Peter asintió lentamente. «Tienes razón, debería habértelo dicho. Pero he tenido relaciones que terminaron antes de empezar por esto. Quería que me conocieras al verdadero yo antes de que vieras la silla de ruedas». Caroline se sentó en el borde de la cama. «¿Qué pasó? ¿Naciste así?» «No», dijo Peter. «Fue un accidente hace 5 años. Volvía a casa de la boda de un amigo cuando un conductor ebrio chocó de frente conmigo. Mi coche dio varias vueltas y se incendió. Cuando lograron sacarme», hizo una pausa respirando hondo. «Ambas piernas estaban destrozadas sin posibilidad de reparación. Tuvieron que amputarlas por encima de la rodilla». Caroline sintió una oleada de compasión. «Lo siento muchísimo, Peter. Eso es terrible». «Me he adaptado», dijo Peter con voz más firme. «Tengo prótesis, pero no siempre las uso. Pueden ser incómodas por largos periodos. La silla de ruedas es más práctica para días como hoy, cuando voy a estar mucho tiempo fuera». Caroline asintió intentando asimilarlo todo. «Hay algo más que no me hayas contado. Algo más que deberías saber». Peter dudó un momento y luego negó con la cabeza. «No, el accidente y las amputaciones son lo más importante. Todo lo demás que te he dicho es cierto, mi trabajo, mi historia familiar, todo». Caroline no estaba completamente segura de creerle, pero estaba agotada por el vuelo y por el impacto emocional de la revelación. «Necesito tiempo para procesar todo esto», dijo. «Por supuesto», respondió Peter retrocediendo hacia la puerta con su silla. «¿Por qué no descansas un poco? Puedo volver esta noche y llevarte a cenar. Hay un gran restaurante no muy lejos de aquí y es accesible». Caroline asintió aliviada ante la idea de tener tiempo a solas. «¿Suena bien?» «A eso de las 7. «Perfecto», dijo Peter. Se detuvo en la puerta. «Caroline, siento mucho no habértelo dicho antes, pero no me arrepiento de que estés aquí. Estos últimos meses hablando contigo han sido los más felices de mi vida». Cuando se fue, Caroline se dejó caer sobre la cama con la mente llena de emociones contradictorias. Se sentía engañada, pero también entendía el miedo de Peter al rechazo. Estaba enfadada porque él no había confiado lo suficiente en ella como para decirle la verdad, pero no podía negar que la conexión que habían formado en línea era real. Envió un mensaje rápido a Denise. «Llegué bien. El hotel es bonito. Peter me recibió en el aeropuerto. Te llamo luego». No mencionó la silla de ruedas. Esa era una conversación que necesitaba tener cuando estuviera lista. Caroline deshizo su maleta, tomó una ducha larga y luego se acostó a dormir un rato.
Cuando despertó 2 horas después, se sentía más despejada. Decidió darle a Peter la oportunidad de explicarse por completo durante la cena. Su conexión había sido genuina, de eso estaba segura. Quizá esa omisión había sido un error nacido de la inseguridad, no una señal de un patrón de mentiras. Mientras se arreglaba para la cena, Caroline se recordó que había ido a Canadá para conocer mejor a Peter, y eso no había cambiado. La silla de ruedas no cambiaba quién era él, ni las conversaciones que habían compartido. Pero la mentira, eso sí era algo que tendrían que trabajar, si querían que la relación avanzara. A las 7 en punto alguien llamó a la puerta de su hotel. Caroline respiró hondo, revisó su apariencia una última vez en el espejo, y fue a recibir a Peter para su primera cita real. El restaurante que Peter había elegido era un pequeño local italiano, a unos 10 minutos del hotel. El interior era cálido e íntimo, con iluminación suave y mesas bien separadas que permitían moverse fácilmente con la silla de ruedas. La anfitriona saludó a Peter por su nombre, lo que sugería que era cliente habitual. «Vengo al menos una vez por semana», confirmó Peter mientras se sentaban. «El dueño Antonio hace la mejor carbonara de la ciudad». Caroline apreció el esfuerzo. Peter llevaba una camisa impecable y pantalones elegantes, y había traído un pequeño ramo de rosas amarillas que ahora descansaba en un jarrón sobre la mesa. A pesar de su inquietud por la mentira de Peter, no podía negar que en persona era tan encantador y atento como lo había sido online. Después de ordenar, Caroline decidió que era momento de abordar el tema principal. «He estado pensando en lo que me dijiste en el hotel», comenzó. Peter asintió con expresión seria. «Entiendo si estás molesta. Debí habértelo dicho antes de que subieras a ese avión». «Sí debiste hacerlo», coincidió Caroline. «Pero quiero entender por qué no lo hiciste. ¿Fue solo miedo al rechazo o había algo más?» Peter guardó silencio un momento, girando lentamente su vaso de agua. «Después del accidente, mi vida cambió por completo», dijo finalmente. «No solo físicamente, sino en cómo la gente me veía. Mis amigos se alejaron. La mujer con la que salía en ese momento se quedó unos 3 meses antes de que ya no pudiera manejar la situación». «Debe haber sido muy duro», dijo Caroline con suavidad. «Lo fue», admitió Peter. «Pero lo peor fue cómo la gente empezó a tratarme diferente. Como si fuera menos persona porque me faltaban partes del cuerpo. Cuando volví a intentar salir con alguien, las mujeres me veían o como una historia inspiradora, o como un proyecto para arreglar. Ninguna de las dos cosas se siente bien». Caroline podía entenderlo, aunque no aprobara su decisión. «Entonces decidiste ocultarlo cuando nos conocimos online». «No al principio», dijo Peter. «Al comienzo pensé que hablaríamos un par de veces, y ya como pasa con la mayoría de conexiones en apps de citas. Pero seguimos hablando, y empecé a gustarte de verdad. Y cuanto más me gustabas, más miedo me daba decir la verdad». La comida llegó en ese momento, interrumpiendo la conversación. Cuando el camarero se marchó, Peter continuó. «Sé que estuvo mal. Llevo semanas castigándome por eso. Cada vez que hacíamos videollamada quería alejar la cámara y mostrarte toda la verdad, pero temía que ese fuera el final». Caroline probó un bocado de su pasta pensando en sus palabras. «Entiendo el miedo, Peter, pero las relaciones necesitan confianza para funcionar. ¿Cómo puedo confiar ahora sabiendo que ocultaste algo tan importante?» «Tienes razón», dijo Peter mirándola a los ojos. «Rompí esa confianza y debo recuperarla. Solo te pido una oportunidad para hacerlo mientras estás aquí». Extendió su mano hacia ella. «Podemos empezar de cero, conocernos de verdad esta vez, sin secretos». Caroline dudó un segundo y luego puso su mano sobre la de él. «Sin secretos», acordó. «Y eso va en ambos sentidos». Caroline asintió con el corazón aún agitado. «Si hay algo que debes saber de mí, es que no doy segundas oportunidades. Esta es tu segunda y última». Peter asintió solemnemente. «Lo entiendo. Gracias por estar dispuesta a intentarlo». La cena transcurrió con mayor comodidad, mientras cambiaban de tema a conversaciones más ligeras.
Peter contó historias divertidas sobre sus compañeros de trabajo en la empresa de software, y Caroline compartió anécdotas sobre sus clientes más desafiantes. Cuando terminaron el postre, la tensión se había aliviado considerablemente. Después de la cena, Peter sugirió dar un paseo por la costa. «Es hermoso por la noche con todas las luces», dijo. Tomaron un taxi accesible hacia Queensway, donde un sendero pavimentado recorría la orilla del lago Ontario. Incluso en junio, el aire de la noche era fresco gracias al agua. Caroline ajustó su chaqueta ligera más cerca de sí misma mientras caminaban por el sendero con Peter maniobrando su silla de ruedas a su lado. «¿Cuánto tiempo te llevó a ajustarte?», preguntó Caroline señalando la silla de ruedas. «Físicamente o emocionalmente», respondió Peter. «Ambas, supongo». Peter guardó silencio un momento. «Físicamente estuve en el hospital casi 2 meses. Varias cirugías, luego rehabilitación aprendiendo a usar la silla de ruedas, luego las prótesis. Esa parte fue difícil, pero directa. Haces el trabajo, ves el progreso». Detuvo la silla girándose para mirar el lago. «Emocionalmente ha sido más difícil. Algunos días aún me despierto y por un segundo olvido. Pienso que solo me levantaré y caminaré al baño. Luego la realidad me golpea». Caroline sintió una oleada de simpatía. Colocó su mano suavemente sobre su hombro y él la cubrió con la suya. «Lo más difícil fue aceptar que algunos sueños tuvieron que cambiar», continuó Peter. «Siempre había sido muy activo: caminatas, baloncesto, correr. Tuve que encontrar nuevas pasiones, nuevas formas de desafiarme». «¿Qué encontraste?», preguntó Caroline. Peter sonrió. «Programación, por ejemplo. Ya había probado antes, pero después del accidente me sumergí en ella. Era algo en lo que podía destacar sin importar mis limitaciones físicas y me llevó a mi trabajo actual que me encanta». Siguieron caminando por el sendero con la torre CN, iluminada en el cielo nocturno frente a ellos. Caroline se fue relajando con la compañía de Peter, el impacto inicial de su mentira desvaneciéndose a medida que conocía al verdadero hombre detrás de su persona online. Cuando llegaron al final del sendero, Peter miró su reloj. «Ya es tarde. Debería devolverte al hotel», dijo. Caroline asintió de repente, consciente de lo cansada que estaba. La montaña rusa emocional del día combinada con el desfase horario la alcanzaba. El trayecto de regreso al hotel fue tranquilo, ambos perdidos en sus propios pensamientos. Cuando llegaron, Peter pidió al conductor que esperara mientras acompañaba a Caroline al lobby. «Tuve una noche muy agradable», dijo mientras se detenían cerca de los ascensores. «Yo también», admitió Caroline. «A pesar de todo, ha sido cierto». «¿Te gustaría desayunar mañana?», preguntó Peter. «Hay un excelente lugar a la vuelta que hace unos waffles increíbles». Caroline sonrió. «Eso suena bien. ¿A qué hora?» «A las 9. Te esperaré en el lobby». «A las 9 está bien», aceptó Caroline. Peter dudó un momento, luego se inclinó hacia adelante en su silla de ruedas. Caroline se inclinó ligeramente y sus labios se encontraron en un breve y suave beso. «Buenas noches, Caroline», dijo Peter suavemente. «Buenas noches, Peter». Mientras subía en el ascensor hacia su habitación, la mente de Caroline era un torbellino de pensamientos y emociones. El día no había ido como lo había esperado, pero no podía negar que la conexión que había sentido con Peter en línea seguía ahí, tal vez incluso más fuerte en persona. La silla de ruedas no le molestaba. Lo que había dolido era la mentira, pero podía ver que él realmente se sentía arrepentido y creía en su explicación. En su habitación, Caroline llamó a Denise como le había prometido. «Entonces, ¿cómo está?» «Es tan perfecto como su perfil decía», preguntó Denise con entusiasmo. Caroline respiró hondo. «No es exactamente lo que esperaba», dijo con cautela. «¿Qué significa eso?» «Es más viejo, menos atractivo. No se ve exactamente como en sus fotos», dijo Caroline. «Pero está en una silla de ruedas, Denise. No tiene piernas». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. «¿Qué?» Y nunca mencionó este pequeño detalle.
Quería decírmelo en persona. Dijo que tenía miedo de que no viniera si lo sabía. Y probablemente tenía razón. Denise exclamó: «Caroline, esto es una gran bandera roja. ¿Qué más se está ocultando?» «No creo que esté ocultando nada más», defendió Caroline. «Hablamos de ello. Me explicó por qué no me lo dijo». «¿Y le crees?», dijo Denise escéptica. «Mira, solo prométeme que serás cuidadosa. Comparte tu ubicación conmigo y avísame todos los días». «Te lo prometo», dijo Caroline, «pero le voy a dar una oportunidad. Tuvimos una buena cena y mañana desayunamos juntos». Después de terminar la llamada con Denise, Caroline se preparó para dormir. Mientras yacía en la oscuridad de su habitación de hotel, repasaba los eventos del día en su mente. Conocer a Peter en el aeropuerto, el shock de verlo en la silla de ruedas, la conversación honesta durante la cena, el beso de buenas noches. A pesar de todo, estaba emocionada por verlo mañana. Pero mientras se quedaba dormida, una pequeña voz en su cabeza susurró una pregunta. Si Peter había mentido sobre algo tan importante, ¿qué más podría estar ocultando? A la mañana siguiente, Caroline despertó temprano a pesar de su fatiga. Se tomó su tiempo para prepararse, eligiendo un conjunto casual de jeans y una blusa bonita. A las 9 en punto salió del ascensor en el vestíbulo del hotel y vio a Peter esperándola vestido con pantalones caquis y una camiseta polo. «Buenos días», dijo sonriendo hacia ella desde su silla de ruedas. «¿Dormiste bien?» «Mejor de lo que esperaba», respondió Caroline. Era cierto. A pesar de la conmoción emocional del día anterior, había caído en un sueño profundo y sin sueños casi tan pronto como su cabeza tocó la almohada. El Waffle House era justo como Peter lo había descrito, un acogedor rincón con grandes ventanas y el aroma de café y jarabe de arce flotando desde la puerta. Los sentaron en una mesa cerca de la ventana y una camarera rápidamente les trajo café. «Entonces, ¿qué tenemos en la agenda hoy?», preguntó Caroline, después de que pidieron su comida. «Tú prometiste mostrarme los lugares de Toronto», dijo Peter iluminándose. «Pensé que podríamos comenzar con la Torre Sene. La vista desde la cima es increíble. Luego tal vez el Museo Real de Ontario esta tarde. Es completamente accesible y tienen una exposición increíble de dinosaurios ahora mismo». «Suena perfecto», dijo Caroline complacida por su entusiasmo. Sus waffles llegaron apilados con frutas y crema batida. Mientras comían, la conversación fluyó con facilidad. Caroline se encontró relajándose en la compañía de Peter. La incomodidad inicial de su situación se desvanecía de fondo. Después del desayuno, tomaron un taxi hacia la Torre Sene. Peter explicó que la mayoría de las principales atracciones de Toronto eran accesibles, aunque algunos de los edificios y vecindarios más antiguos representaban desafíos. «He aprendido a investigar bien los lugares antes de ir», le dijo. «Encontrar las entradas accesibles, los ascensores, ese tipo de cosas». En la torre, los dirigieron a un ascensor especial que los llevó al mirador. Peter se movió con confianza, claramente familiarizado con el espacio. Caroline se dio cuenta de que probablemente había visitado ese lugar muchas veces antes, tal vez con otros amigos o Bailey. La vista desde la cima era impresionante. Toronto se extendía abajo, una metrópolis que bordeaba el azul brillante del lago Ontario. Peter señaló algunos lugares emblemáticos: el Rogers Centre, donde jugaban los Blue Jays, el edificio distintivo del ayuntamiento, las islas que salpicaban el puerto. «Es hermoso», dijo Caroline, genuinamente impresionada. «Este es mi lugar favorito en la ciudad», le dijo Peter. «Cuando me recuperaba del accidente, mi fisioterapeuta me sugirió ponerme metas. Poder volver aquí fue una de ellas». Caroline lo miró conmovida por su confesión. «¿Fue difícil volver aquí por primera vez después del accidente?», preguntó. Peter asintió. «Más difícil de lo que esperaba. No físicamente. Para entonces, ya estaba bastante cómodo con la silla de ruedas, pero emocionalmente. La última vez que estuve aquí antes del accidente, estaba con mis amigos celebrando una promoción. Estábamos hablando sobre el futuro, haciendo planes, y luego en un instante todos esos planes cambiaron.
Caroline extendió su mano y la apretó suavemente. «Pero hiciste nuevos planes». «Sí», asintió Peter. «Y no todos son malos. Si no hubiera sido por el accidente, tal vez nunca habría cambiado de carrera a desarrollo de software. Tal vez nunca habría entrado en esa aplicación de citas. Tal vez nunca te habría conocido». El momento fue interrumpido por un grupo de turistas que querían tomarse fotos cerca de donde estaban. Peter y Caroline se trasladaron a otra sección del mirador. «¿Siempre has vivido en Toronto?», preguntó Caroline, mientras miraban hacia la parte este de la ciudad. «La mayor parte de mi vida», dijo Peter. «Nací aquí, pero mis padres se mudaron a Ottawa cuando tenía 5 años por el trabajo de mi papá. Después de que ellos murieron, volví a Toronto para vivir con mi abuela». «Mencionaste que ella te crió». «Sigue viva». «Falleció hace 3 años», dijo Peter. «Un ataque al corazón. Tenía 83 años». «Lo siento», dijo Caroline suavemente. Peter se encogió de hombros. «Tuvo una vida larga y buena. Ella fue la que me convenció de empezar a salir nuevamente después del accidente. Me dijo que era demasiado joven para rendirme con el amor». «Suena sabia». «Lo era», asintió Peter. «Creo que le habrías caído bien». Después de la Torre CNN, almorzaron en una cafetería cercana, antes de dirigirse al Museo Real de Ontario. Como Peter había prometido, el museo era completamente accesible con rampas y ascensores por todo el edificio. Pasaron horas explorando las exposiciones desde artefactos del antiguo Egipto hasta instalaciones de arte contemporáneo. A última hora de la tarde, Caroline luchaba contra la fatiga. El desfase horario y todo el día de actividades la estaban alcanzando. «Te ves cansada», observó Peter mientras salían del museo. «Deberíamos regresar a tu hotel para que puedas descansar antes de la cena». «¿Es tu manera educada de decir que me veo terrible?», bromeó Caroline. Peter se rió. «Nunca. Eres hermosa incluso cuando estás agotada, pero el desfase horario es real, y te he estado presionando mucho hoy». De regreso en el hotel, Peter sugirió que se encontraran para cenar a las 7:00. «Hay un excelente restaurante caribeño no muy lejos de aquí. El dueño es de Jamaica y la comida es increíble». «Suena perfecto», dijo Caroline. «Nos vemos a las 7:00. Una vez en su habitación, Caroline se quitó los zapatos y se acostó en la cama con la intención de descansar solo unos minutos. Despertó 2 horas después desorientada y aturdida. Miró su teléfono y vio que ya eran las 6:30. «¡Vaya!», murmuró levantándose rápidamente y corriendo al baño para refrescarse. Ella no tendría tiempo para ducharse, pero al menos podía retocar su maquillaje, y cambiarse de ropa. Mientras aplicaba una nueva capa de rímel, su teléfono sonó. Era Denise. «Hola, justo estaba por escribirte», dijo Caroline poniendo la llamada en altavoz para seguir arreglándose. «Perdón por no avisarte antes. Pasamos el día recorriendo la ciudad y acabo de tomar una siesta accidental». «¿Entonces todo va bien?», preguntó Denise. «En realidad sí», respondió Caroline. «Peter ha sido genial. Fuimos a la Torre CNN y al Museo Real de Ontario hoy. Esta noche me lleva a un restaurante caribeño. ¿Y sigues bien con... ya sabes lo de sus piernas?». La voz de Denise sonaba cautelosa. Caroline se detuvo el rímel en la mano. «¿Te refieres a si estoy bien con que no tenga piernas o con que no me lo haya dicho? Ambas cosas, supongo». «La silla de ruedas no me molesta», dijo Caroline con firmeza. «Es solo parte de quien es. Lo que todavía me incomoda es la mentira, pero ha sido completamente sincero desde que llegué, y le creo cuando dice que lamenta no haberme contado antes». «Si tú lo dices...». Denise no sonaba convencida. «Ya viste su apartamento». «No, por ahora estamos quedándonos en lugares públicos. Voy a ver su casa más adelante durante el viaje». «Bien. Mantén las cosas así por un tiempo», aconsejó Denise. «Y asegúrate de que alguien sepa dónde estás a cada momento». «Sí, mamá», respondió Caroline poniendo los ojos en blanco, aunque Denise no pudiera verla. «Mira, tengo que terminar de arreglarme. Peter llega en 20 minutos». Al colgar, Caroline terminó rápidamente su maquillaje y se puso un sencillo vestido negro. Llegó al vestíbulo justo cuando Peter estaba llegando.
Te ves increíble, dijo él con los ojos llenos de aprecio. Gracias, dijo Caroline sonriendo. Tú también. Peter llevaba una camisa abotonada y jeans oscuros, el cabello arreglado con cuidado. El restaurante caribeño estaba lleno cuando llegaron, pero el anfitrión reconoció a Peter al instante y los condujo a una mesa reservada al fondo. «Vienes aquí muy a menudo», ¿verdad?, observó Caroline mientras se sentaban. «Al menos una vez al mes», confirmó Peter. «El dueño James es un viejo amigo. Fuimos compañeros de universidad». Justo entonces un hombre alto y de hombros anchos se acercó a la mesa con una gran sonrisa. «Peter, qué bueno verte». Los dos hombres se abrazaron y luego Peter presentó a Caroline. «James, ella es Caroline. Está visitando desde Atlanta. Caroline, él es James, el dueño y chef de este excelente lugar». «Mucho gusto», dijo Caroline, estrechando la mano de James. «Lo mismo digo», respondió él. «Cualquier amiga de Peter es bienvenida aquí. Si necesitan algo especial, me avisan». Cuando James se retiró, Caroline arqueó una ceja. «Así que amigo de la universidad». Peter asintió. «Fuimos compañeros de cuarto en primer año en la Universidad de Toronto. Él estudiaba artes culinarias mientras yo estaba en informática. Hemos seguido siendo amigos». «¿Sabe sobre nosotros?», preguntó Caroline. «¿Sobre cómo nos conocimos?» «Sabe que estaba hablando con alguien por internet», respondió Peter. «Le dije que vendrías a visitarme. Me ha estado dando recomendaciones de restaurantes toda la semana». Caroline sintió un pequeño estallido de alegría. Saber que Peter hablaba de ella con sus amigos hacía que su relación se sintiera más real, más integrada en su vida cotidiana, y no solo algo que existía en una pantalla. La comida era tan deliciosa como Peter había prometido: pollo jerk picante, arroz con guisantes, plátanos fritos. Caroline saboreó cada bocado apreciando los sabores auténticos que le recordaban un viaje que había hecho al Caribe años atrás con su familia. «Esto es increíble», le dijo a Peter. «Gracias por traerme. Me alegra que te guste», respondió él. «Quería compartir contigo algunos de mis lugares favoritos». Después de cenar decidieron pasear por una calle cercana llena de tiendas y cafés. La noche era cálida y las aceras estaban llenas de gente disfrutando del verano. Caroline caminaba despacio junto a la silla de Peter, sintiéndose cómoda con el ritmo. Al pasar frente a una librería, Caroline se detuvo mirando el escaparate. «Oh, tienen la nueva novela de Town of French. He querido leerla». «Entremos», sugirió Peter. «Yo también necesito algo nuevo para leer». La librería era pequeña pero muy bien surtida, con pasillos estrechos que Peter navegaba con facilidad y práctica. Se separaron un momento Caroline, revisando la sección de misterio mientras Peter exploraba ciencia ficción. Mientras elegía un libro, Caroline escuchó una conversación entre dos empleados que estaban reabasteciendo estantes cerca de ella. «Ese es Peter Robinson, ¿verdad?» «El de software», susurró uno. «Sí es él», respondió el otro. «Viene bastante seguido. ¿Y quién es la mujer que lo acompaña?» «No la había visto antes». «Ni idea». «Nueva novia, tal vez». No sabía que estuviera saliendo otra vez después de lo que pasó con Michelle». Caroline fingió interés en la sinopsis del libro, pero sus oídos se agudizaron al escuchar el nombre Michelle. Peter Novice no había mencionado a nadie seria desde su exnovia, después del accidente. Cuando Peter se acercó unos minutos después, Caroline estuvo tentada de preguntar por Michelle, pero decidió no hacerlo. Podría ser una relación casual, o solo una amiga. No quería parecer desconfiada, o como si estuviera escuchando conversaciones ajenas. Compraron un libro cada uno, y al salir de la tienda Peter sugirió comprar helado en una tienda cercana. La noche continuó de manera agradable, sin ninguna mención de alguien llamada Michelle. Más tarde, mientras esperaban un taxi para regresar al hotel de Caroline, finalmente cedió a su curiosidad. «Entonces, ¿vienes a esa librería con frecuencia cada par de semanas?», dijo Peter. «Soy un poco adicto a la lectura». Caroline asintió. «Escuché que los empleados te reconocen. Mencionaron a alguien llamada Michelle». La expresión de Peter cambió ligeramente, un destello de incomodidad o culpa,
Cruzó su rostro antes de que sus rasgos volvieran a la neutralidad. Oh, Michelle fue alguien con quien salí el año pasado. No funcionó. Ya veo, dijo Caroline tratando de mantener su tono casual. Nunca me hablaste de ella. Peter se encogió de hombros. No fue serio. Y terminó mal. No es algo de lo que me guste hablar. Caroline quería presionar para obtener más detalles, pero se vio interrumpida por la llegada de su taxi. El viaje de regreso al hotel fue más silencioso que sus viajes anteriores. Una sutil tensión había invadido la atmósfera. En el hotel, Peter rechazó la invitación de Caroline para subir a su habitación a tomar algo. Tengo una reunión temprano mañana, explicó. Pero podemos almorzar alrededor de la 1. Eso suena bien, dijo Caroline, tratando de no sentirse decepcionada por la distancia repentina de Peter. Su beso de buenas noches fue breve, casi formal en comparación con los de las noches anteriores. Mientras Caroline subía al ascensor hacia su habitación, su mente estaba llena de preguntas. ¿Quién era Michelle? ¿Y por qué había terminado mal esa relación? ¿Estaba relacionado con la discapacidad de Peter? ¿O había algo más? Algo que Peter no le estaba contando. En su habitación, Caroline se cambió a su pijama y se sentó en la cama con su teléfono. Después de un momento de duda, abrió una aplicación de redes sociales y escribió Peter Robinson, Toronto, en la barra de búsqueda. Aparecieron varios perfiles, pero ninguno parecía coincidir con su Peter. Intentó añadir desarrollador de software a la búsqueda, pero aún así, no encontraba coincidencias que se ajustaran. Frustrada, intentó una búsqueda más general en Internet. Esta vez tuvo mejores resultados. Encontró un perfil de LinkedIn que definitivamente pertenecía a su Peter, mostrando su empleo en una empresa de software en Toronto llamada Technova Solutions. El perfil era escaso, con poca información personal, pero confirmaba lo que Peter le había contado sobre su trayectoria profesional. Más abajo en los resultados de búsqueda, Caroline encontró un artículo de noticias local de hacía 5 años que reportaba el accidente automovilístico. El titular decía, hombre local gravemente herido en una colisión en la carretera con un conductor borracho. El artículo describía brevemente el accidente y mencionaba que Peter Robinson, de 30 años, había sido trasladado en helicóptero al Hospital General de Toronto con heridas que ponían su vida en peligro. No había nada sospechoso en la información que Caroline encontró. Todo coincidía con lo que Peter le había contado. Aún así, no podía deshacerse de la sensación de que había algo más en la historia de Peter y Michelle, algo que tal vez fuera importante que ella supiera. Mientras se acomodaba en la cama, Caroline se dijo a sí misma que estaba exagerando. Peter tenía derecho a su privacidad sobre relaciones pasadas, al igual que ella sobre las suyas. No todas las relaciones fallidas necesitaban ser diseccionadas y analizadas. Pero, mientras se quedaba dormida, la pregunta seguía rondando su mente. En una relación que había comenzado con una mentira significativa, ¿cómo podía estar segura de que no había otras? A la mañana siguiente, Caroline despertó con una sensación de inquietud. La mención breve de Michelle había plantado una semilla de duda que no podía quitarse de encima. Intentó racionalizarlo. Todos tienen relaciones pasadas de las que no les gusta hablar, pero algo en la reacción de Peter le parecía extraño. Tenía varias horas antes de encontrarse con Peter para el almuerzo, así que decidió investigar un poco más. Le parecía mal investigar a alguien por quien comenzaba a sentirse atraída, pero la mentira inicial de Peter sobre su discapacidad había roto la confianza normal en una nueva relación. Necesitaba asegurarse de que no hubiera más secretos importantes. Comenzó con una búsqueda más exhaustiva en las redes sociales. Peter le había dicho que no era muy activo en línea fuera de las aplicaciones de citas, lo cual le parecía razonable, pero la mayoría de las personas tienen alguna huella digital. Después de casi una hora de búsqueda en varias plataformas, Caroline encontró muy poco. El perfil de LinkedIn de Peter era su principal presencia en línea, y ni siquiera ese era muy detallado. No había cuenta de Facebook, ni de Instagram, ni de Twitter. Era como si él hubiera mantenido deliberadamente un perfil bajo en línea.
Caroline se recostó frunciendo el ceño mientras miraba la pantalla de su teléfono. Era sospechoso que Peter tuviera tan poca presencia en redes sociales, o solo era alguien privado. Muchas personas evitan las redes sociales hoy en día. Decidió probar otro enfoque. Peter le había mencionado que él y Michelle terminaron hace aproximadamente un año. Si habían tenido una relación seria, quizás habría fotos o menciones de ellos juntos en línea. Caroline buscó Michelle Toronto Peter Robinson, pero no encontró nada relevante. Sin saber el apellido de Michelle, era difícil estrechar los resultados. Después de varios intentos más con diferentes parámetros de búsqueda, Caroline estuvo a punto de rendirse cuando se le ocurrió otra idea. Peter le había dicho que trabajaba en Technova Solutions. Tal vez Michelle era una compañera de trabajo. Caroline navegó al sitio web de la empresa y hizo clic en la sección Nuestro equipo. Desplazó por las fotos y las biografías breves de los empleados hasta que encontró el perfil de Peter. Su foto mostraba una sonrisa mientras estaba sentado en un escritorio que ocultaba su discapacidad. Otra pequeña mentira se dio cuenta Caroline. Escaneó a los demás miembros del equipo buscando a alguien llamada Michelle. No había nadie con ese nombre listado en ese momento. Si Michelle había trabajado allí, quizá había dejado la empresa tras la ruptura. Frustrada por la falta de avances, Caroline decidió probar un último método antes de rendirse. Abrió un buscador y escribió: Peter Robinson, Toronto, accidente demanda. Esta búsqueda dio un resultado interesante. Un artículo de noticias de hace 3 años mencionaba una demanda presentada por Peter Robinson contra el conductor ebrio que había causado su accidente. El artículo mencionaba brevemente que Peter estaba representado por la abogada Michelle Palmer. El pulso de Caroline se aceleró. Michelle Palmer. Podía ser esa la Michelle que los empleados de la librería habían mencionado. Había salido Peter con su abogada. Con un nombre sobre el cual trabajar, la búsqueda de Caroline se volvió más fructífera. Michelle Palmer era una abogada de lesiones personales en un prestigioso bufete de Toronto. Su biografía profesional mencionaba que se especializaba en casos de lesiones graves y discapacidad. Había una foto profesional que mostraba a una atractiva mujer afroamericana de unos 30 y tantos años. Caroline encontró las cuentas profesionales de Michelle en redes sociales centradas principalmente en asuntos legales. Pero en una de las plataformas, al retroceder unos 18 meses, encontró una foto que hizo que su corazón diera un vuelco. Mostraba a Michelle y Peter en lo que parecía ser una gala benéfica. Peter en su silla de ruedas con smoking. Michelle a su lado con un vestido elegante, su mano descansando sobre el hombro de él. El pie de foto decía, orgullosa de apoyar a la Fundación de Lesiones Medulares con este hombre increíble. S.I. Gala. Así que definitivamente habían estado involucrados. Pero ¿por qué Peter había sido tan evasivo respecto a esa relación? ¿Y por qué había terminado mal como él había dicho? Caroline siguió desplazándose por el perfil de Michelle y encontró un par de fotos más con Peter durante un periodo de unos 6 meses, que terminaban aproximadamente un año atrás. Luego las menciones a él desaparecían abruptamente. No había publicaciones de despedida, ni pistas de una ruptura, solo una ausencia repentina. Antes de seguir investigando, el teléfono de Caroline vibró con un mensaje de Peter. «Con ganas de almorzar. Nos vemos en el lobby a la 1». Caroline respondió rápidamente. «Nos vemos entonces», y dejó el teléfono a un lado. Se sentía dividida respecto a su investigación. Por un lado, había descubierto que Peter efectivamente había salido con Michelle, tal como él había dicho. Por otro, la relación parecía mucho más seria de lo que él había insinuado durando al menos 6 meses. Pero ¿era eso realmente sospechoso? La gente minimiza relaciones pasadas todo el tiempo. Quizás había sido seria por un tiempo, pero terminó mal justo como Peter había dicho. Quizás simplemente no le gustaba recordarlo. Caroline decidió no juzgar hasta poder hablar con Peter directamente. Mencionaría a Michelle de manera casual y vería cómo reaccionaba. Si era honesto y abierto, quizá podría dejar de lado sus dudas. A la 1:00, Caroline encontró a Peter en el vestíbulo del hotel.
Él parecía de buen humor, saludándola con una cálida sonrisa y un beso en la mejilla. Pensé que podríamos probar algo diferente para el almuerzo, dijo. Hay un mercado gastronómico a unos 20 minutos. Muchos puestos, así que puedes comer lo que quieras. Perfecto, dijo Caroline, devolviendo la sonrisa pese a las preguntas que giraban en su mente. El mercado estaba en un edificio industrial renovado, con docenas de vendedores que ofrecían cocinas de todo el mundo. El lugar estaba lleno, pero era transitable, y Peter se movía por él con confianza señalando sus puestos favoritos. Eligieron platos distintos. Peter tomó un ramen japonés y Caroline un plato mediterráneo de un puesto libanés. Encontraron una mesa en un rincón relativamente tranquilo. Mientras comían, Peter le contó a Caroline sobre su reunión de la mañana. Lanzamos un nuevo producto de software el mes próximo, así que todo está un poco caótico, explicó. Caroline asintió escuchando solo a medias, mientras buscaba la manera de mencionar a Michelle. Finalmente, durante una pausa en la conversación, se lanzó. Tenía curiosidad por algo, dijo con tono casual. Ayer mencionaste a Michelle brevemente. Fue ella tu abogada en la demanda contra el conductor ebrio. Los palillos de Peter se detuvieron a mitad de camino, antes de que él los dejara lentamente sobre la mesa con la expresión repentinamente tensa. ¿Cómo supiste eso? Caroline sintió calor subiéndole al rostro. Busqué información en Internet esta mañana. Encontré un artículo sobre tu demanda. Mencionaba su nombre. ¿Estabas investigándome? La voz de Peter era baja, pero tenía un filo que la hizo estremecerse. No exactamente, protestó Caroline. Solo tenía curiosidad. Parecías incómodo cuando la mencioné, y me pregunté por qué. Peter permaneció en silencio durante un largo momento, la mandíbula apretada. Finalmente suspiró. Sí, Michelle fue mi abogada. Llevó mi caso contra el conductor, consiguió un buen acuerdo y sí, salimos después. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó Caroline. Unos 8 meses, admitió él. Suena bastante serio, observó Caroline. Pero anoche lo hiciste parecer algo casual. Peter apartó su cuenco repentinamente sin apetito. Fue serio. Yo lo creía. Pensé que podría ser la indicada de hecho. Soltó una risa amarga. Increíble lo equivocado que puede estar uno. ¿Qué pasó?, preguntó Caroline en voz baja. Peter desvió la mirada fijando los ojos en algún punto lejano. Me engañó, dijo con frialdad. Con un socio de su firma, un tipo con 2 piernas funcionales, que podía llevarla de excursión los fines de semana y bailar los viernes por la noche. Peter, lo siento mucho, dijo Caroline, extendiendo la mano sobre la mesa para tomarla de él. Él retiró la suya ligeramente sin permitir el contacto. Está bien. Es historia antigua, respondió. Pero Caroline podía ver que no estaba bien. El dolor seguía ahí evidente en la tensión de sus hombros y el brillo apretado de sus ojos. ¿Es por eso que no me contaste sobre tu discapacidad?, preguntó suavemente. Por lo que pasó con Michelle, Peter asintió con cierta renuencia. En parte, Michelle siempre decía que mi discapacidad no le importaba. Hablaba de cómo podíamos adaptarnos, de cómo encontraríamos maneras de hacer lo que a ella le gustaba. Pero al final sí le importó. Se cansó de las limitaciones de la planificación constante, de que cada salida significara miradas de extraños. No todo el mundo es así, dijo Caroline. Lo sé, admitió Peter. Pero después de Michelle no podía enfrentar otro rechazo por algo que no puedo cambiar. Así que cuando conectamos online y las cosas empezaron a ponerse serias, simplemente no pude reunir el valor para contártelo. Caroline se recostó en su silla absorbiendo la nueva información. La omisión de Peter seguía siendo incorrecta, pero ahora comprendía mejor su miedo. Ser abandonado por alguien que prometió aceptarlo habría hecho a cualquiera más reacio a mostrarse vulnerable. Gracias por decirme la verdad ahora, dijo ella. Aprecio tu honestidad. La expresión de Peter se suavizó un poco. Debí habértelo dicho desde el principio. Todo. Lo siento. La tensión entre ellos disminuyó y lograron terminar el almuerzo en mejores términos. Después Peter sugirió visitar una galería de arte cercana que presentaba una exposición de artistas afroamericanos. Pensé que podría gustarte, dijo. Varios de los artistas son del sur de Estados Unidos.
El gesto conmovió a Caroline. Demostraba que Peter había estado prestando atención a sus intereses y a su origen, tratando de planear actividades que ella disfrutaría. La galería era pequeña, pero bien curada con obras poderosas que abordaban temas de identidad, historia y resiliencia. Caroline se sintió particularmente emocionada por una serie de retratos de un artista de Georgia, no muy lejos de su ciudad natal. Mientras avanzaban por la exposición, la incomodidad del almuerzo fue desvaneciéndose. Conversaron sobre las obras compartiendo interpretaciones y reacciones. Peter sabía de arte más de lo que ella esperaba, señalando técnicas y referencias históricas que ella no habría notado. Al salir de la galería, Caroline se sentía más cercana a Peter que antes. Su disposición a compartir la dolorosa verdad sobre Michelle y su vulnerabilidad al admitir sus miedos habían creado un nuevo nivel de intimidad entre ellos. Esa noche cenaron en un pequeño restaurante etíope cerca del hotel de Caroline. El ambiente era relajado y la conversación fluía con naturalidad. Peter habló más sobre su trabajo, su pasión por la programación y su sueño de algún día fundar su propia empresa de software. Caroline compartió sus ambiciones en el sector financiero, su estrecha relación con sus padres y hermanos y su amor por viajar. Hablando de viajes, dijo Peter al terminar la comida, me preguntaba si te interesaría hacer una excursión mañana. Las cataratas del Niágara están a 1:30 de Toronto. Podríamos pasar el día allí, ver las cataratas, tomar el barco, cenar en Niagara-on-the-Lake. Es un pueblito precioso. Suena maravilloso, respondió Caroline, genuinamente emocionada. Siempre he querido ver las cataratas. Genial, sonrió Peter. Organizaré un servicio de coche. Tienen vehículos que pueden acomodar mi silla de ruedas. Podemos salir alrededor de las 9:00, si te parece. Perfecto, asintió ella. Al despedirse esa noche, el beso de buenas noches se prolongó más que las veces anteriores, insinuando una conexión cada vez más profunda. Caroline volvió a su habitación sintiéndose más segura de su decisión de viajar a Canadá. A pesar del comienzo complicado, envió un mensaje rápido a Denise para tranquilizarla y contarle sus planes para visitar las cataratas. La respuesta de su amiga fue cautelosamente optimista, aunque insistió en que siguiera alerta. «No te enamores del chico después de 4 días», escribió Denise. «Recuerda que aún tienes una vida en Atlanta». Caroline sonrió ante la preocupación de su amiga, pero no respondió directamente. La verdad era que empezaba a sentir que se enamoraba de Peter pese a sus dudas iniciales. Su honestidad sobre Michelle, aunque tardía, había ayudado a reconstruir parte de la confianza dañada por su primera omisión. Mientras se preparaba para dormir, Caroline reflexionó sobre lo que habían vivido hasta ese momento. La conexión online que la había llevado a Canadá había sido real. Peter seguía siendo el hombre atento, inteligente y divertido que ella había conocido por videollamadas. La única diferencia era que ahora lo conocía completo, no solo la versión cuidadosamente editada que él había mostrado al principio. Mañana verían juntos una de las maravillas naturales del mundo. Sonaba simbólico, un nuevo comienzo, una fuerza poderosa imposible de ocultar. Caroline se durmió con una sensación de anticipación ansiosa por ver qué les traería el siguiente día. A la mañana siguiente, el coche que Peter había reservado llegó puntualmente a las 9. Era un SUV espacioso con una rampa que permitía a Peter entrar sin ayuda. El conductor, un hombre amable llamado David, les dijo que se especializaba en transporte accesible y que había trabajado con Peter durante varios años. «El mejor cliente que tengo», le dijo David a Caroline, mientras se alejaban del hotel. «Siempre llega a tiempo, nunca cancela a última hora». «Te han elogiado mucho», sonrió Caroline, lanzando una mirada a Peter. «David solo dice eso porque le doy buenas propinas», bromeó Peter. El camino hacia las cataratas del Niágara los llevó a través del campo de Ontario, pasando por viñedos y pequeños pueblos. Peter iba señalando lugares de interés por el camino y charlaron con comodidad sobre un podcast que ambos estaban siguiendo. Cuando llegaron a las cataratas, Caroline quedó inmediatamente impresionada por la fuerza bruta del agua al precipitarse. Incluso desde lejos el rugido era imponente y la neblina se elevaba alto en el aire, creando arcoíris bajo la luz del sol.
Es increíble, dijo con la voz llena de asombro. Espera a que nos acerquemos, prometió Peter. Se dirigieron a la zona de observación donde los senderos accesibles permitían a Peter desplazarse sin problemas con su silla de ruedas. Al acercarse a la barandilla, el rugido atronador del agua llenó los oídos de Caroline, y pudo sentir las gotas de rocío en el rostro a pesar de encontrarse varios metros lejos del borde. He visto fotos, pero no le hacen justicia, gritó por encima del ruido. Nada se la hace, coincidió Peter. He venido docenas de veces y todavía me deja sin aliento. Pasaron la mañana explorando el lado canadiense de las cataratas, tomando fotos y admirando la vista desde distintos ángulos. Peter había reservado entradas para el crucero Hornblower, el equivalente canadiense del Maid of the Mist, que los llevaría cerca de la base de las caídas de agua. ¿El barco es accesible?, preguntó Caroline, mientras se dirigían al muelle. Totalmente, aseguró Peter. Tienen una zona de embarque especial para sillas de ruedas y una sección reservada en la cubierta principal. Efectivamente, el proceso de embarque fue fluido, y pronto estaban apoyados en la barandilla del barco con una vista despejada mientras se alejaba del muelle. Les entregaron ponchos de plástico que se pusieron entre risas mientras se ayudaban mutuamente con aquellas prendas torpes. A medida que el barco se acercaba a la base de la herradura de agua, la neblina se convirtió en una lluvia intensa, y el estruendo era tan fuerte que resultaba imposible conversar. Caroline y Peter estaban uno al lado del otro, o mejor dicho, Caroline de pie y Peter sentado en su silla a su lado, ambos asombrados por la energía y la belleza que los rodeaban. En ese momento, con el agua empapando su poncho y el trueno de las cataratas, llenándole los oídos, Caroline sintió una oleada de emoción. Miró hacia abajo hacia Peter, y lo encontró mirándola a ella con una expresión que reflejaba la misma mezcla de maravilla y conexión. Sin pensarlo se inclinó, y lo besó un beso profundo y apasionado, que parecía existir fuera del tiempo y del espacio. Cuando se separaron, los ojos de Peter brillaban de sorpresa y felicidad. Tomó la mano de Caroline y la apretó con fuerza mientras el barco iniciaba el viaje de regreso al muelle. Después del crucero se secaron como pudieron y encontraron una cafetería donde entrar en calor con bebidas calientes. Se sentaron muy juntos en una mesa pequeña con el pelo húmedo y la ropa todavía algo mojada, riéndose de su aspecto compartido. «Ha sido increíble», dijo Caroline, abrazando su taza de chocolate caliente. «Gracias a ti por venir», respondió Peter. «No solo aquí, sino a Canadá, por darme una oportunidad a pesar de cómo empezó todo». Caroline alargó la mano sobre la mesa y tomó la suya. «Me alegro de haber venido». Después del almuerzo condujeron hasta Niagara-on-the-Lake, como Peter había sugerido. El pintoresco pueblo era conocido por su arquitectura bien conservada del siglo XIX y las bodegas que lo rodeaban. Pasaron la tarde recorriendo las tiendas de la calle principal con Peter, recomendando sus productos locales favoritos, y Caroline comprando pequeños regalos para su familia y amigos en Atlanta. Cenaron en un restaurante con vista al lago Ontario, viendo la puesta de sol sobre el agua, mientras disfrutaban de una comida hecha con productos locales, acompañada de vinos de la región. La conversación fluyó con facilidad, pasando de recuerdos de la infancia a libros favoritos y sueños para el futuro. Mientras esperaban el postre, Peter se puso de pronto serio. «Caroline, hay algo que quiero preguntarte». «Eso suena ominoso», bromeó ella, aunque su corazón empezó a latir más rápido. «No lo es, te lo prometo», la tranquilizó Peter. «Es solo que mañana es tu último día, antes de que te mudes a mi apartamento para la segunda semana de tu estancia. Y me di cuenta de que nunca hablamos realmente de si sigues cómoda con ese plan después de todo lo que ha pasado». Caroline no lo había pensado de forma tan explícita, pero Peter tenía razón. Cuando planearon el viaje, la idea había sido que ella pasara la primera semana en el hotel y la segunda semana en casa de Peter, para darles un poco de espacio al principio, y luego permitirles probar cómo sería convivir. «¿Sigues queriendo que me quede contigo?», preguntó ella. «Por supuesto», respondió Peter sin dudar. «Pero entendería si prefieres quedarte con la habitación del hotel».
No nos conocemos en persona desde hace tanto tiempo y ha habido mucho que procesar. Caroline reflexionó con cuidado. Se había sentido cada vez más cómoda con Peter en los últimos días, y sus dudas iniciales sobre la honestidad de él casi se habían disipado. La historia sobre Michelle explicaba su reticencia a ser totalmente transparente sobre su discapacidad. Y aunque lo que hizo seguía estando mal, ella creía que él lamentaba de verdad su engaño, y que estaba comprometido a ser honesto de ahora en adelante. «Todavía quiero quedarme contigo», dijo ella por fin. «Vine aquí para conocerte mejor para ver si lo que sentíamos en línea podía traducirse a la vida real. Y hasta ahora sí ha podido. Incluso más de lo que esperaba». El rostro de Peter se iluminó con una sonrisa. «Esperaba que dijeras eso». El viaje de regreso a Toronto fue más silencioso que el de ida. Ambos estaban cansados por las actividades del día, pero cómodos en la presencia del otro. Cuando llegaron al hotel de Caroline, Peter subió a su habitación para tomar un trago nocturno. Sentados juntos en el pequeño sofá de su suite, bebiendo whisky del minibar, Peter se volvió hacia ella con expresión seria. «Hay algo más que necesito contarte», dijo. «Algo que debería haber mencionado antes». Caroline sintió un leve destello de alarma. «¿Qué pasa, Peter?» Tomó una respiración profunda. «Es sobre mi apartamento. No es exactamente lo que podrías esperar». «¿Qué quieres decir?» «Es muy accesible, obviamente, pero también es bueno». «Bastante lujoso», admitió Peter algo avergonzado. «La indemnización por mi accidente fue grande y me ha ido bien con mis inversiones y mi trabajo. Vivo en uno de los edificios más caros de la ciudad». Caroline rió aliviada. «Eso era lo que te preocupaba contarme». «Que tienes un apartamento bonito», Peter se encogió de hombros. «No quería que pensaras que presumía o que intentaba impresionarte con dinero. Y sé que valoras el trabajo duro y lo de ganarte las cosas. Lo has mencionado. Solo quería que supieras que aunque trabajé duro por lo que tengo la indemnización, me dio ventajas que la mayoría de la gente no tiene». Peter dijo Caroline con suavidad. «No me importa si vives en una mansión o en un estudio. Eso no es lo que importa para mí». Peter asintió visiblemente aliviado. «Gracias por entenderlo. Y por no hacerlo un drama». «Oh, definitivamente sí lo voy a hacer un drama si tienes jacuzzi o cine en casa», bromeó Caroline. «Esas son comodidades que pienso disfrutar a fondo». Peter soltó una carcajada rompiendo por completo la tensión. «Lamentablemente no hay jacuzzi, pero sí un sistema de entretenimiento bastante impresionante». Hablaron durante otra hora antes de que Peter, a regañadientes, dijera que debía irse. «Tengo algo de trabajo que terminar esta noche. Y tú necesitas descansar después de nuestro día tan largo». En la puerta compartieron un beso prolongado que prometía más. «Te recogeré mañana alrededor de las 11», sugirió Peter. «Podemos almorzar y luego ir a mi casa cuando quieras». «A las 11 está perfecto», aceptó Caroline. Después de que Peter se fue, Caroline comenzó a hacer la maleta preparándose para mudarse al apartamento de él al día siguiente. Sentía una mezcla de emoción y expectación nerviosa. Quedarse con Peter sería un paso importante en su relación, una oportunidad de ver si su compatibilidad también funcionaba compartiendo un espacio. Mientras doblaba su ropa y organizaba sus artículos de aseo, Caroline se dio cuenta de cuánto habían avanzado en tan solo unos días. Desde el impacto de descubrir la discapacidad de Peter hasta comprender el dolor que había llevado a su engaño, había atravesado emociones que nunca imaginó sentir al abordar su vuelo a Toronto. Y sin embargo, a través de todo eso, la conexión que la había traído a Canadá permanecía fuerte, incluso se había profundizado. Peter seguía siendo el mismo hombre inteligente y atento que ella había conocido en línea, solo que con capas y complejidades que ahora empezaba a descubrir en persona. Caroline envió un último mensaje a Denise antes de dormir. «Mañana me mudo al apartamento de Peter como lo planeado. Todo va muy bien. Hablamos luego». La respuesta llegó rápido. «Solo ten cuidado, cariño. Recuerda que solo lo conoces en persona desde hace unos días». Caroline valoraba la preocupación de su amiga, pero se sentía segura de su decisión. Ella y Peter habían superado un comienzo difícil y surgido con una comprensión más sólida del otro. Estaba emocionada por la siguiente etapa de su viaje juntos.
A la mañana siguiente, Caroline terminó de empacar y dejó el hotel guardando su equipaje con el conserje hasta que Peter llegara. Habían planeado almorzar y pasar la tarde en un festival local antes de ir al apartamento. Peter llegó exactamente a las 11, saludándola con una cálida sonrisa y un beso. «¿Lista para tu último día de turista?» Totalmente, sonrió Caroline. «Aunque espero que podamos hacer un poco más de turismo la próxima semana». «Por supuesto», aseguró Peter. «Todavía hay mucho de Toronto que quiero mostrarte». Almorzaron en un restaurante junto al agua con vistas a Toronto Island y luego pasaron la tarde en un festival cultural en uno de los grandes parques de la ciudad. El festival ofrecía música, comida y artesanías de varias comunidades de la diáspora africana, y Caroline disfrutó conectarse con aspectos de su herencia en un contexto canadiense. A medida que avanzaba la tarde, Caroline sentía crecer su curiosidad por el hogar de Peter. A pesar de su advertencia de que era lujoso, no tenía una imagen clara de qué esperar. Cuando finalmente dejaron el festival alrededor de las 5, su anticipación había crecido hasta casi volverse nerviosa. «¿Lista para ver tu hogar durante la próxima semana?», preguntó Peter mientras se acomodaban en el taxi accesible. «Más que lista», respondió Caroline. «Me muero de curiosidad». Peter dio al conductor una dirección en Yorkville, uno de los vecindarios más exclusivos de Toronto. A medida que avanzaban, el paisaje urbano cambió del centro comercial a calles arboladas con boutiques y restaurantes elegantes. El taxi finalmente se detuvo frente a un edificio moderno y elegante con una entrada discreta y un portero uniformado. «Aquí vivo», dijo Peter, mientras el conductor descargaba el equipaje de Caroline. El portero saludó a Peter por su nombre y dio la bienvenida a Caroline con una leve inclinación respetuosa. El vestíbulo interior era un ejemplo de lujo discreto. Pisos de mármol, obras de arte seleccionadas con gusto, áreas de descanso confortables y un mostrador de conserjería atendido por una mujer de aspecto profesional que también saludó a Peter con calidez. «Señor Robinson». «Buenas tardes. Y usted debe ser la señorita Jackson. Bienvenida al Belvedere». «Gracias, Helen», respondió Peter. «¿Está todo preparado como pedí?» «Sí, señor. Los artículos adicionales han sido entregados y el personal de limpieza ha preparado la habitación de invitados según sus especificaciones». Caroline alzó una ceja mientras entraban al ascensor. «Artículos adicionales. Especificaciones». «Debo preocuparme», Peter soltó una carcajada. «Nada siniestro, lo prometo. Solo algunas compras y un par de cosas para hacerte sentir cómoda». El ascensor se abrió directamente a un pequeño vestíbulo privado. Peter usó una tarjeta para abrir la puerta de su apartamento. Cuando entraron, Caroline no pudo contener un pequeño jadeo de sorpresa. El espacio era impresionante, una sala de estar de concepto abierto con ventanales de piso a techo que ofrecían una vista panorámica del horizonte de Toronto. La decoración era moderna pero cálida con muebles acogedores, detalles en madera y arte cuidadosamente seleccionado. Todo estaba claramente diseñado para hacer accesible puertas más anchas, transiciones suaves entre habitaciones encimeras y accesorios a la altura ideal para una silla de ruedas. Pero esas adaptaciones estaban integradas de manera tan natural que parecían decisiones estéticas, no ajustes funcionales. «Peter, esto es precioso», dijo Caroline, caminando hacia las ventanas para admirar la vista. «Me alegra que te guste», respondió él acercándose en su silla. «Déjame darte un recorrido». El apartamento era más amplio de lo que Caroline esperaba: una gran sala de estar, una cocina moderna y abierta, un comedor, un estudio y 2 dormitorios cada uno con baño propio. La suite principal era especialmente impresionante, con un baño adaptado que incluía una ducha a nivel del suelo y varias funciones que permitían a Peter mantener su independencia. La habitación de invitados donde se quedaría Caroline era cálida y acogedora. Un ramo de flores frescas adornaba la cómoda y la cama estaba hecha con sábanas que parecían completamente nuevas. «Espero que estés cómoda aquí», dijo Peter, mientras se detenían en la puerta. «Traté de pensar en todo lo que podrías necesitar, pero dime si te falta algo». Caroline se volvió hacia él conmovida por el esfuerzo. «Es perfecta.
Gracias por hacerme sentir como en casa. Después de instalarse y desempacar, Caroline se unió a Peter en la cocina donde él preparaba la cena. Aunque sus movimientos eran distintos, debido al uso de la silla de ruedas, se desplazaba con soltura y seguridad navegando por el espacio con experiencia. «Puedo ayudar», ofreció Caroline. «Podrías cortar las verduras si no te importa», respondió Peter, señalando una tabla de cortar en el mostrador. Trabajaron juntos con comodidad charlando sobre su día y la semana que se avecinaba. Peter había tomado algunos días libres, pero necesitaría ir a la oficina el martes y el jueves. Le sugirió actividades que Caroline podría hacer sola esos días y lugares que podrían explorar juntos cuando él estuviera libre. Al sentarse a cenar un delicioso plato de pasta preparado por Peter, Caroline sintió una sensación de domesticidad que la sorprendió, pero que también le resultaba agradable. A pesar del poco tiempo que llevaban conociéndose en persona, había entre ellos una naturalidad que hacía que compartir ese espacio se sintiera correcto. Después de la cena, se trasladaron al salón con copas de vino, acomodándose en el sofá para ver cómo las luces de la ciudad se encendían a medida que caía la noche. Peter puso un poco de jazz suave, y conversaron sobre todo y sobre nada tan fácilmente como lo habían hecho durante sus conversaciones en línea. «Esto se siente bien», dijo Caroline tras una pausa cómoda. «Estar aquí contigo». Peter tomó su mano. «Lo sé. Y mejor de lo que imaginaba en realidad». «¿Mejor de lo que imaginabas?», lo provocó Caroline. «Esperabas un desastre». Peter rió. «No exactamente un desastre, pero sí estaba preocupado por si fuera incómodo, especialmente después de nuestro comienzo difícil. Pensé que tal vez aún estarías desconfiada o distante conmigo». «Lo estaba al principio», admitió Caroline. «Pero cuanto más tiempo pasamos juntos, más veo que eres el mismo hombre que conocí en línea. Solo que con algunas complejidades más de las que esperaba». «¿Complejidades?», repitió Peter con una sonrisa irónica. «Es una forma diplomática de decirlo». Caroline se giró para mirarlo de frente. «Lo que dije en las cataratas del Niágara lo dije en serio, Peter. Me alegro de haber venido y me alegro de habernos dado una oportunidad. Tu discapacidad no define quién eres para mí. Y aunque ojalá hubiera sido sincero desde el principio, entiendo por qué no lo fuiste». La expresión de Peter se volvió seria. «Caroline, hay algo más que necesito decirte». Hizo una pausa como si ordenara sus pensamientos. «He estado pensando en nosotros, en lo que pasa después de tu visita». Caroline sintió una punzada de ansiedad. «¿Qué pasa con eso?». «Sé que no hemos hablado mucho del futuro, de cómo podríamos hacer que esto funcione a largo plazo, pero quiero que sepas que estoy comprometido a encontrar una manera. Ya sea visitando Atlanta, tú regresando a Toronto, o incluso vaciló que uno de los dos se mude eventualmente». El corazón de Caroline comenzó a latir más rápido. «¿Estás diciendo que considerarías mudarte a Atlanta?». «Estoy diciendo que consideraría cualquier cosa que nos permitiera estar juntos», respondió Peter. «No sería fácil. Mi equipo médico está aquí y también mi trabajo, pero si eso es lo que hace falta, estoy dispuesto a pensarlo». La magnitud de lo que Peter estaba sugiriendo la golpeó de lleno. Habían hablado por meses en línea, pero en persona apenas llevaban menos de una semana. Y aún así él estaba hablando de cambiar su vida por ella. «Peter, me conmueve que estés pensando siquiera en eso», dijo Caroline con cuidado. «Pero aún tenemos mucho que aprender el uno del otro. No debemos apresurarnos a tomar decisiones tan grandes todavía». Peter asintió con un ligero tinte de vergüenza. «Tienes razón, me estoy adelantando. Es solo que estos días contigo han sido tan correctos como piezas encajando en su lugar». «Yo también lo siento», aseguró Caroline. «Pero tenemos tiempo. Disfrutemos esta semana juntos y veamos dónde estamos cuando llegue el momento de que vuelva a casa». Pasaron el resto de la noche conversando y luego viendo una película en el impresionante sistema de entretenimiento de Peter. Cuando Caroline finalmente bostezó y admitió estar cansada, Peter le mostró cómo ajustar la temperatura y la iluminación de su habitación y la despidió con un beso tierno. Mientras se preparaba para dormir en el lujoso baño de invitados, Caroline reflexionó sobre las palabras de Peter acerca del futuro.
Su disposición a considerar cambios tan significativos por ella resultaba halagadora y un poco abrumadora. Ella no estaba lista para compromisos tan grandes, pero no podía negar que aquella posibilidad la emocionaba. Los días siguientes adquirieron un ritmo cómodo. El lunes Peter llevó a Caroline a Toronto Island, donde pasaron el día explorando la comunidad sin autos y disfrutando de playas y parques. La isla era en su mayoría accesible, aunque algunos caminos arenosos presentaron desafíos para la silla de ruedas de Peter. Caroline quedó impresionada por su determinación y buen humor ante los obstáculos. El martes Peter fue a trabajar mientras Caroline visitaba un spa por la mañana seguido de compras en Queen Street West. Esa noche cenaron con James y su esposa en el restaurante caribeño. Los cuatro se llevaron tan bien que la velada se prolongó hasta tarde. El miércoles lo pasaron en los Royal Botanical Gardens, admirando las colecciones de plantas y disfrutando de un almuerzo tipo picnic en un jardín apartado. El jueves, mientras Peter trabajaba nuevamente, Caroline exploró el Distillery District, un área peatonal con edificios industriales victorianos, convertidos en estudios de arte, boutiques y cafés. Cada noche regresaban al apartamento de Peter. Cocinaban o pedían comida y hablaban durante horas sobre su día, sus vidas, sus esperanzas y sus sueños. Caroline se sentía cada vez más cómoda en el espacio y en las rutinas de Peter. Aprendía pequeños detalles de su vida diaria, cómo se transfería de la silla a la cama, los ejercicios que hacía para mantener su fuerza en la parte superior del cuerpo, el dolor fantasma que a veces sufría donde solían estar sus piernas. Peter, por su parte, aprendía los hábitos de Caroline. Su necesidad del café por la mañana, su gusto por leer antes de dormir, su tendencia a perderse en sus pensamientos mirando por la ventana. Se movían alrededor del otro, con creciente familiaridad ajustándose a los ritmos del otro, de un modo sorprendentemente natural. Para el viernes por la noche, mientras se preparaban para su último fin de semana juntos, antes del vuelo de Caroline, el martes había en el aire una tensión silenciosa. Ninguno quería reconocer que el final de su tiempo juntos se acercaba, aunque ambos eran muy conscientes de los días que se iban agotando. Durante la cena en un restaurante elegante cerca del apartamento, Caroline finalmente abordó el tema. Bueno, supongo que deberíamos hablar de lo que pasa después del martes. Peter asintió con una expresión seria. Deberíamos. He estado pensando en lo que dijiste el otro día, continuó Caroline, sobre estar dispuesto a que esto funcione. La voz de Peter era cuidadosamente neutral. Y siento lo mismo, dijo Caroline. Estas 2 semanas han sido increíbles, mejores de lo que jamás imaginé. No quiero que esto termine cuando suba a ese avión. El alivio y la felicidad se extendieron por el rostro de Peter. Yo tampoco quiero que termine. Pero advirtió Caroline, también pienso que debemos ser realistas. Vivimos en países distintos. Tenemos carreras, familias, amigos. No son obstáculos pequeños. No lo son, admitió Peter. Pero tampoco son imposibles. Las relaciones a distancia funcionan todo el tiempo. Funcionarían, sí, concedió Caroline. Sería difícil, pero creo que lo que tenemos vale el esfuerzo. Peter extendió la mano y tomó la de ella. Yo también lo creo. Pasaron el resto de la cena discutiendo detalles prácticos, con qué frecuencia podrían visitarse, los mejores horarios para videollamadas, considerando la diferencia horaria, feriados que podrían pasar juntos. No era la solución perfecta, pero era un comienzo. Un compromiso para continuar lo que habían iniciado. De regreso en el apartamento, su intimidad tuvo una intensidad nueva, una expresión física de la conexión emocional que habían afirmado durante la cena. Después, mientras yacían juntos en la cama de Peter, Caroline sintió una satisfacción y una certeza que nunca había encontrado en relaciones anteriores. Me alegra haber venido a Canadá, susurró Caroline, acurrucada contra el pecho de Peter. Y yo me alegro de que hayas venido, respondió él acariciándole el pelo con suavidad. Aunque todavía lamento cómo empezó todo. Ya superamos eso, lo tranquilizó Caroline. Hemos sido honestos el uno con el otro sobre lo importante.
Peter guardó silencio unos segundos, su mano deteniéndose en el cabello de ella. Caroline, hay algo más que debería decirte. Caroline levantó la cabeza para mirarlo, un destello de inquietud atravesando su rostro. ¿Qué pasa? Es sobre Michelle, dijo Peter con voz vacilante. No te conté toda la verdad sobre nuestra ruptura. Caroline se incorporó envolviéndose en la sábana. ¿Qué quieres decir, Peter? Suspiró empujándose hacia arriba para recostarse contra el cabecero. Ella no me engañó, al menos no físicamente. Pero emocionalmente sí, se estaba distanciando desde meses antes de que termináramos. ¿Por qué mentiste sobre eso?, preguntó Caroline con confusión y dolor evidentes en su voz. Porque la verdad era más difícil de admitir, dijo Peter. Michelle no me dejó por otra persona. Me dejó porque no podía manejar la realidad de estar con alguien con una discapacidad, no a largo plazo. Caroline frunció el ceño. Pero dijiste que ella fue tu abogada en el caso por tu discapacidad. No debería haber sabido bien en qué se metía. Eso fue lo que lo hizo peor, explicó Peter. Ella sabía exactamente en qué se metía. Había representado a docenas de clientes con discapacidades. Creía que estaba preparada para la realidad de una relación conmigo, pero no lo estaba. No pudo manejar la vida diaria, adivinó Caroline. No confirmó Peter. La realidad cotidiana era distinta a lo que imaginó. La planificación constante, los problemas de accesibilidad, las miradas de la gente. Y empezó a resentirse conmigo por ello, aunque intentaba que no se notara. Caroline permaneció en silencio procesando la nueva información. Entonces, ¿por qué decirme que te engañó, Peter? Desvió la mirada, la vergüenza marcada en su rostro. Porque era más fácil que admitir la verdad que alguien que creía poder manejar mi discapacidad, al final no pudo. Que alguien que decía amarme, encontró demasiado difícil vivir con mis limitaciones. Hizo una pausa. Tenía miedo de que eso te hiciera preguntarte si tú también podrías manejarlo, Peter dijo. Caroline con suavidad. No puedes seguir haciendo esto. No puedes esconder verdades por miedo a cómo reaccionaré. Así no funcionan las relaciones. Lo sé, admitió Peter. Lo siento. Es un hábito que desarrollé después del accidente. Intentar controlar cómo me ve la gente. Pero no quiero ser así contigo. Caroline se estudió su rostro buscando señales de sinceridad. ¿Hay algo más? Algo más que no me hayas dicho, Peter vaciló, y luego asintió. Una cosa más, es sobre mi trabajo. ¿Qué pasa con tu trabajo? No solo trabajo en Technova Solutions, dijo Peter. Soy el dueño. Fundé la empresa con parte del dinero de la indemnización hace 3 años. Caroline parpadeó sorprendida. ¿Eres el dueño? ¿Y por qué no me lo dijiste? Por la misma razón por la que no destaqué lo elegante que es mi apartamento, explicó Peter. No quería que pensaras que intentaba impresionarte con dinero o éxito. Y siendo honesto, me gustaba que me vieras como un desarrollador normal, y no como el jefe. Caroline negó con la cabeza, una mezcla de frustración y comprensión en su expresión. Peter, aprecio que me lo estés diciendo ahora, pero esto tiene que parar. No más verdades a medias ni omisiones, por pequeñas que te parezcan. Tienes razón, dijo Peter. Nada más de mentiras, nada más de esconder cosas. A partir de ahora, total honestidad entre nosotros. Caroline se asintió volviendo a recostarse a su lado. Total honestidad. Mientras yacían juntos en la oscuridad, Caroline pensó en todo lo que había ocurrido desde su llegada a Canadá. El shock inicial, el dolor por las mentiras, la reconstrucción lenta de la confianza, el fortalecimiento de su conexión y ahora estas últimas revelaciones. Había sido una montaña rusa emocional, pero no podía negar que lo que habían encontrado juntos valía la pena. El fin de semana pasó demasiado rápido, lleno de excursiones finales y momentos tranquilos en el apartamento. El sábado visitaron la Art Gallery of Ontario. El domingo pasaron el día en un festival de jazz, en un parque del centro. El lunes, su último día completo juntos, se quedaron en casa cocinando comidas elaboradas y hablando durante horas de sus planes futuros. El martes por la mañana llegó con una tristeza inevitable.
El vuelo de Caroline era a las 2:00 p.m., lo que significaba salir al aeropuerto a las 11:00. Tuvieron un desayuno tranquilo, esforzándose ambos por mantener una conversación alegre, pese a la inminente separación. Mientras Caroline empacaba sus últimas cosas, Peter se acercó en su silla de ruedas y se quedó en el marco de la puerta observándola. «No quiero que te vayas», dijo simplemente. Caroline levantó la vista a sus ojos encontrándose con los de él. «Yo tampoco quiero irme, pero tengo que volver a mi trabajo, a mi vida». «Lo sé», admitió Peter. «Es solo que estas 2 semanas han sido las mejores de mi vida, a pesar del comienzo complicado». Caroline dejó la camisa que estaba doblando y fue hacia él sentándose en el brazo de la silla y rodeando sus hombros. «Para mí también, Peter. Pero esto no es un final, es solo un comienzo». Él la atrajo hacia su regazo abrazándola con fuerza. «Prométeme que volverás». «Lo prometo», dijo Caroline sin dudar. «Y tú vendrás a visitarme a Atlanta en cuanto pueda organizarlo». Peter la tranquilizó. «Estaba pensando en quizá el próximo mes. Podría tomarme una semana conocer tu ciudad, conocer a tus amigos y a tu familia». Caroline sonrió ante la idea. «Denise va a tener tantas preguntas para ti». «Estoy preparado para el interrogatorio», rió Peter. «Después de lo que te hice pasar es lo mínimo que merezco». El trayecto al aeropuerto fue tranquilo, casi silencioso. Ambos iban sumidos en sus propios pensamientos. David, el mismo conductor que los había llevado a las cataratas del Niágara, hizo comentarios amables sobre el clima y le preguntó a Caroline si había disfrutado su estancia en Canadá. «Ha sido inolvidable», respondió Caroline con sinceridad. En el aeropuerto, Peter acompañó a Caroline hasta la zona de seguridad donde tendrían que despedirse. Se apartaron un poco del ajetreo de la terminal tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Te voy a extrañar muchísimo», dijo Caroline conteniendo las lágrimas. «Te llamaré todos los días», prometió Peter. «Y nos veremos pronto». «Un mes no es tanto». No lo es», respondió ella, aunque en ese momento le parecía una eternidad. Se abrazaron con los brazos de Peter rodeando su cintura, mientras ella se inclinaba para besarlo. Ninguno quería soltarse conscientes de que ese sería su último contacto físico hasta que pudieran coordinar otra visita. Finalmente, con el tiempo apremiando para su vuelo, Caroline tuvo que separarse. «Tengo que irme». «Lo sé», dijo Peter con la voz áspera por la emoción. «Caroline, gracias por venir a Canadá. Por darme una oportunidad incluso después de descubrir que no había sido completamente honesto. Por ver más allá de mi discapacidad y ver quién soy realmente». «Gracias a ti por mostrarme quién eres», respondió Caroline. «Todo tú, no solo las partes que pensabas que quería ver». Con un último beso, Caroline tomó su bolso de mano y caminó hacia la fila de seguridad, volviendo varias veces la mirada para saludar a Peter, que permanecía allí observándola, hasta que desapareció de su vista. En el avión, abrochada en su asiento mientras se preparaban para despegar, Caroline sintió una mezcla compleja de emociones: tristeza por dejar a Peter, emoción por sus planes futuros, y una profunda gratitud por el viaje que habían compartido. Lo que había comenzado con una mentira se había transformado en algo honesto y real. Una conexión que trascendía limitaciones físicas y distancias geográficas. Mientras el avión despegaba alejándola de Toronto y llevándola de vuelta a Atlanta, Caroline miró por la ventanilla el paisaje canadiense en retirada. Pensó en la mujer que había subido a un avión 2 semanas antes, llena de anticipación y nervios, por conocer a su amor en línea. Esa mujer jamás habría imaginado cómo se desarrollaría el viaje. El shock de descubrir la discapacidad de Peter, el dolor de su engaño, la reconstrucción gradual de la confianza y finalmente la profunda conexión que había crecido entre ellos. La Caroline que volvía a Atlanta no era la misma que se había marchado. Había aprendido sobre resiliencia gracias a Peter, sobre cómo las personas se adaptan a los desafíos inesperados de la vida. Había enfrentado sus propios prejuicios y descubierto que no tenían fundamento. Y lo más importante, había descubierto que el amor podía florecer en las circunstancias más inesperadas, siempre que estuviera construido sobre honestidad, comprensión y aceptación. Mientras el avión ascendía,
Caroline sonrió para sí misma, contando ya los días hasta volver a ver a Peter. Su historia no había empezado de la manera más convencional ni más honesta, pero estaba segura de que los capítulos que quedaban por escribir compensarían ese comienzo difícil. Después de todo, las mejores historias eran las que tenían giros inesperados, las que desafiaban nuestras suposiciones y nos mostraban nuevas posibilidades. Caroline se acomodó en su asiento, cerró los ojos y empezó a planear mentalmente la visita de Peter a Atlanta. Un mes no era tanto tiempo, y esta vez no habría secretos entre ellos, ni verdades ocultas por descubrir. Solo dos personas que se habían encontrado contra todo pronóstico construyendo un futuro juntos, una conversación honesta a la vez.